Bienvenido amigo de Orden del Tiempo a esta emisión especial, en esta Semana Santa también muy especial, una Semana Santa histórica, ¿no? En estos tiempos históricos que estamos viviendo por la cuarentena y la pandemia y por seguridad, pues se ha suspendido estos actos, ¿no? Que además de religioso, una profesora mía del instituto decían de que en España durante la Semana Santa era el lugar del mundo donde los museos se abrían y salían a la calle. Y faltó y razón no le sobraba a esta profesora. Y bueno, estoy aquí acompañado de don Michael Martínez. Bienvenido a esta que ya es tu casa. Otra vez. Espero que esta transmisión salga mejor que la primera. Pero bueno, de todos los errores se aprende y aquí hemos venido a disfrutar y a pasarlo bien. Para mí es un placer estar aquí contigo, gracias de nuevo por la invitación y bueno, aquí estamos para acompañar a nuestros amigos y vamos a hablar en la semana que estamos, por supuesto, la Semana Mayor de Sevilla, de la Semana Santa, ¿no? Tienes razón, estamos en medio de una alerta, un estado de alerta sanitaria y efectivamente, ¿no? Efectivamente estamos confinados en nuestras casas por el bien común, estamos luchando contra un enemigo invisible. Si fuese visible, pues lo veríamos en la calle, pero es un enemigo invisible y que, bueno, creo que estamos haciendo las cosas Ujú. bien y a poco pues saldremos de esto, Pues Bernardo. sí, pues sí. Pues antes de todo también quiero mandar un saludo a un amigo y su Cristo, también vecino de aquí de mi barrio, que desde que le hablé de este especial de Semana Santa, pues todos los días me preguntaba Bernardo cuándo se va a emitir, cuándo se va a emitir. Pues yo te digo, ya Enrique, pues un saludo a Enrique Mediano y que espero que lo esté disfrutando y que le esté viendo todo esto. Y ahora sí, vamos a empezar. Y yo creo que vamos a empezar por por el origen de la fiesta, ¿no? En este caso, no de la fiesta religiosa, que recordemos que se vive, ¿no? Se recrea la pasión de Jesús en esta semana, desde que entra en Jerusalén el domingo de Ramos hasta su resurrección el domingo, que a su vez también celebramos otra fiesta, en este caso la fiesta judía de cuando Moisés salió de Egipto, ¿no? Que concretamente el momento de la última cena, en ese caso, pues ese es, digamos, en la fiesta judía, donde la familia se reunía para conmemorar la liberación de Egipto con el fin de viajar hacia la tierra prometida. Pero para ello tenemos que avanzar varios siglos, ¿no? Mm, Tiempo, bueno, nos situamos en una España dividida entre dos culturas o tres culturas, dos religiones sobre todo, y empieza a recrear o empiezan a manifestarse nuevas funciones religiosas que se manifiestan en la vida diaria. Una de ellas son las primeras procesiones, que en este caso la Veracruz será de las primeras hermandades o de lo que nosotros entendemos como hermandad que salgan a la calle en procesión, ¿no? Concretamente el Jueves Santo. Pero antes de centrarnos en la historia, ¿no? Y cómo se desarrolló la Semana Santa, en este caso de Sevilla, tenemos que hacer hincapié y hablar sobre qué era una hermandad en la Baja Edad Media y posteriormente la Edad Moderna hasta llegar a nuestro día de cómo ha ido evolucionando, ¿no? ¿Cuál es su origen, Michael? Sobre qué tiene relación, quién influyó en ella y demás. Bueno, Bernardo, las hermandades, bueno, lo podemos ver en su insignia y en sus escudos, que son, bueno, son escudos de armas. Antiguamente, bueno, la precursora de las hermandades actuales son las órdenes militares religiosas. Si Ujú. estamos hablando, por ejemplo, de Sevilla, que en 1248 pues, fue reconquistada por Fernando III
con la ayuda de muchísimos nobles, muchísimos guerreros, caballeros y sobre todo las órdenes militares, ¿no? Entre ellas pues estaba órdenes tan importantes como Santiago, Calatrava, los templarios, la orden de los hospitalarios, ¿no? Y gracias a todo ese compendio, a todo ese ejército que reunió Fernando III, bueno, pues ahora, después, una vez que ya se tomó la ciudad, pues estaban los favores, ¿no? Y le empezó a dividir la ciudad, entregando, hoy en día son barrios, pero bueno, empezó a entregarle unos terrenos a estas órdenes militares. Por ejemplo, los templarios, pues San Bernardo, ¿no? Y poquito a poco empezaron a construir sus templos, ¿no? Estamos hablando de 1248, ¿no? Ahí empezaron ellos poquito a poco a introducir lo que son las hermandades actuales. Pero ellos, Bernardo, debían obediencia a su gran maestre. En este caso, algunos estarían en Francia, otros estarían en la corona en este caso de Aragón, o en Italia, depende el territorio. Bueno, en el paso del tiempo, bueno, pues esas hermandades fueron encerrándose en esos mismos barrios, ya llamando San Bernardo, llamando cada uno pues su santo preferido, ¿no? Y ahí empezaron a ya desvincularse, entre comillas, pues por ejemplo, ha mentado la Hermandad de la Veracruz, que era también una orden, y es de una de las más antiguas, por lo menos en Sevilla se conoce que es a finales de 1300. Ya estaban, por lo menos, pero claro, el problema es que empezaron a desvincularse a perder ese cordón umbilical por ejemplo, los templarios desaparecieron, la orden de Santiago pues, fue disminuyendo y se centraron en cada barrio. Su templo tenía su barrio alrededor, ¿no? De Bernardo, y bueno, ya empezaron a lo que son hermandades, hermanos, que se congregaba todos los domingos allí en sus templos. Efectivamente, y en esta evolución, ¿no? en este periodo, en ese desligamiento, también empezaron las hermandades, en este caso, a evolucionar, a transformarse en lo que son las cofradías, ¿no? Quizás cofradía, a día de hoy, se ha perdido ese concepto tanto en Sevilla como en los barrios. Y en los municipios que la componen, pero el sentido de cofradía sí la podemos encontrar en los pescadores, ¿no? Porque era un grupo, era un oficio que se agrupaba en torno a esta cofradía, y esa cofradía a su vez poseía, entre comillas, una hermandad, o eran miembros de una hermandad. ¿Por qué? Porque en España, por las circunstancias históricas, esa etapa feudal que se vivió en Europa no se llegó a realizar al 100% en nuestro territorio, ¿no? Solamente en parte de la corona de Aragón, en este caso en el Principado catalán, pero por influencia franca. Y entre esta influencia están los gremios, ¿no? Es cierto que había gremio de cantero en el Camino de Santiago, pero bueno, era por las grandes construcciones, pero tampoco se llegaron a asentar en todo el territorio que a día de hoy componen España. En este caso, estas cofradías tomarán el lugar de estos gremios y se reunirán en torno a estas hermandades un grupo, en este caso, de artesanos o de un mismo cuerpo o campo de trabajo. Por ejemplo, los panaderos, ¿no? ¿Y por qué los panaderos? O los estudiantes, que a día de hoy son muy identificables aquí en Sevilla, donde todos los panaderos de Sevilla se reunían en torno a esa cofradía y eran hermanos de la misma hermandad. De ahí la hermandad de los panaderos, que a día de hoy la podemos ver en Sevilla. Pero estas hermandades también tenían fines sociales. En este caso, cuando un hermano fallecía, los demás miembros, en este caso, tenían la obligación de mantener a la viuda, y si los niños eran pequeños y no habían sido introducidos en el oficio del padre,
el mismo gremio se encargaba de educar y posteriormente de introducir a esos niños en el oficio, en este caso de los panaderos. En este caso los estudiantes pues hicieron su mismo gremio, ¿no? En este caso actualmente sale de la propia, del principal rectorado de la Universidad de Sevilla, pero su origen está en esa iglesia gótica, en esa pequeña capilla que está en Puerta de Jerez, que de ahí nació la hermandad de los estudiantes y que a día de hoy podemos ver en la Universidad de Sevilla. Pero he hecho muy hincapié en que la cofradía, la hermandad también tenía un carácter social, un carácter humanitario. Michael ha dicho, bueno, y yo también dije al principio que la Veracruz era una de las principales o una de las primeras hermandades que habían nacido, en este caso en España, en Sevilla, finales de 1300, finales del siglo XIV, ¿no? Pero en Sevilla hay otra que se disputa, ¿no? Esa lucha sobre quién es la primera mm, que nació, y no es más que la hermandad de lo que a día de hoy se conoce como la hermandad de los negritos, donde un, fue fundada por un grupo de clérigos que fue recogiendo a los diferentes negros esclavos que había por aquella Sevilla, ¿no? De la Baja Edad Media, y se fueron agrupando en esta cofradía, en esta hermandad, para darle derechos, para darle deberes y obligaciones como cualquier hermano cristiano que vivía en aquella Sevilla. Y sin duda es algo fascinante que tenemos, yo creo que también la obligación de recuperar estos orígenes, porque quizás no entendamos a día de hoy lo que significa las hermandades, ¿no? Porque quizás a muchos nos llegue esa idea de, o bien nos hemos familiarizado con los grupos de hermandades, todos tenemos familia que de forma directa o indirecta forman parte de una hermandad, pero me resultó muy curioso, Mike, que cuando estaban en la facultad, en segundo año, vinieron compañeros de México, y por aquel entonces entramos en la iglesia del silencio, y le llamó la atención que era una hermandad, ¿no? Porque a ellos les suponía como algo muy hermético, ¿no? Algo que por qué tienen que cumplir eso especie de rito y de normas, que era muy masónico, entre comillas, ¿no? Como muy de sociedad secreta. Y me dio la idea, digo, si es que tienen razón, si es que las hermandades no dejan de ser una especie de sociedad secreta, entre comillas, pero que hemos asimilado y que están ahí, y que su origen se remonta justamente a esos orígenes de la masonería, de los gremios de la cantería, donde van a la par, ¿no? Esos oficios, esa ayuda entre hermanos que prosperan y va buscando el bien común de los demás. Precisamente, Bernardo, has dicho un compañero, un amigo mexicano. La primera ermita que se construye, el primer templo que se construye en México, lo que era Nueva España, con Hernán Cortés, iban los franciscanos de Coria del Río, de Sevilla, y era una ermita de la Veracruz, ¿no? Una ermita de la Veracruz. Llevo muchísimos años investigando la Veracruz, ¿no? La Veracruz templario, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la verdad es que cuando ya Veracruz, que es la primera ciudad que en 1519, cuando Hernán Cortés pisa por primera vez el territorio, el continente, bueno, pues se conquista el Veracruz y se le pone precisamente Veracruz, ¿no? Allí se hacen varias misiones y la primera orden religiosa es la Veracruz, incluso luego ya en 1521, pues ya en Tenochtitlán, bueno, ya en México, ¿no? Es curioso que los mexicanos, bueno, pues están muy ligados a la Veracruz y los franciscanos con la Veracruz. Otra cosa que no se me, bueno, que no quiero que se olvide también, una también, muy antigua de esas hermandades es la hermandad de los nazarenos, hoy en día la hermandad del silencio, ¿no?
que ya en 1355 hay documentos de 1355 de su creación, ¿no? Pero hay voces, incluso nosotros los historiadores, y hay algunos en Sevilla muy buenos que han indagado, incluso hay voces que incluso puede ser su creación en 1340, ¿no? Muy importante porque, bueno, estamos hablando que en aquella fecha, bueno, pues no sé, todavía no se había descubierto, ¿no?, América, y bueno, y Sevilla tampoco era una gran capital, ¿no? A raíz del descubrimiento de América, bueno, pues fue la capital internacional, yo creo que del mundo, Bernardo. Efectivamente, Mike, con el descubrimiento de América, hombre, ya años antes se había convertido en un puerto importante comercial, pero no tuvo esa realmente importancia que cuando se convirtió en esa entrada y salida, ¿no?, hacia América. Pero tenemos que dar un paso más en el tiempo para descubrir o para esa gran metamorfosis o ese espectáculo que a día de hoy conocemos como la Semana Santa sevillana. Cuando hablo de la Semana Santa de Sevilla, también nos tenemos que extender a todo el territorio, en este caso nacional. Pero al vivir, pues Maike y yo somos de la provincia de Sevilla, pues se nos hace más fácil establecer esos paralelismos. Pero nos tenemos que ir hasta una ruptura en la propia Iglesia Católica. Eh, un monje alemán llamado Lutero, ¿no?, rompe, crea su propio cisma, crea su propia corriente del cristianismo, y él niega todas las imágenes. Hay que buscar el sentido puro del cristianismo, de la iglesia que se había corrompido, y bueno, se crea, ¿no?, este conflicto que a día de hoy pues está esa variante paralela del cristianismo uniéndose a la iglesia ortodoxa y a la iglesia católica. La iglesia católica lucha contra estas ideas protestantes porque van apareciendo diferentes focos en Suiza, en Inglaterra, con el nacimiento de la religión anglicana muy ligada a la corona inglesa, y se empiezan a crear el concilio de la Contrarreforma. Sí, Martín Lutero lo señalaba con que los católicos le encantaban adorar imágenes, pasearlas, sacarlas en procesión. Pues tranquilo, si tú nos señalas eso, nosotros lo magnificaremos aún más. Siendo la Semana Santa, en este caso, si pensamos en Sevilla, Jueves Santo, con la Macarena, ¿no?, o la Trianera, en la entrada, o el Viernes Santo, cuando van a entrar esos pétalos de flores, esos cantos, todo eso es fruto de esa contrarreforma. Y en este momento, las cofradías, las hermandades de Sevilla cambiaron drásticamente. ¿Y en qué se convirtieron, Mike? Bueno, hoy en día, si estamos hablando de Semana Santa de Sevilla, pues en 1980 fue declarada fiesta de interés turístico internacional, ¿no? A nivel turístico, pues imagínate, ese título muy importante, ¿no? Tienes razón, como has empezado al principio, las obras se convierte en un museo a la calle, ¿no? Porque son obras de arte, hay que decirlo, son obras de arte que sale a la calle, ¿no? Con un precio, bueno, su precio, pues quitando un poco la devoción, mirándolo como si fuese con historiadores del arte, bueno, pues tiene un precio incalculable, y luego aparte la devoción, ¿no? Creo que aparte, perdona Bernardo, nos podemos situar un poquito en dónde aparece la Semana Santa en Sevilla, cuál es la primera vez que se saca, porque hay que Por decir que en supuesto. las cofradías se habían creado, pero sus imágenes no salían. Las Ujú. imágenes no salían a la calle, eran devotas allí, ¿no? Y todo, hay una fecha muy concreta que es 1521,
Y ya hay un nombre, Marqués de Tarifa, el cual ha estado en Tierra Santa, en Jerusalén, y resulta que él allí se representaba el Vía Crucis. ¿Qué es el Vía Crucis? Bueno, pues el Vía Crucis es el traslado en este caso, de un prisionero al Gólgota, a su crucifixión. Este prisionero, pues estamos hablando que es Jesucristo. ¿De dónde salía? Bueno, pues salía del palacio de la casa de Pilato, ¿no? En ese palacio estaba la casa de Pilato y estaba, bueno, el patio donde le pegaron la pasión de Cristo, ¿no? Donde estaban los justiciados, ¿no? Los reos, ¿no? Bueno, pues desde ahí sacaban una cruz de madera y hacían el recorrido, supuesto recorrido, hay que decirlo, supuesto recorrido, hacia el Gólgota, que prácticamente era 100 metros, ¿no? 900, concretamente 997 metros. Este marqués de Tarifa llega a Sevilla, estamos hablando de 1521, y él dice que en Sevilla se tiene que representar. ¿Cuándo? El primer viernes de marzo. Y efectivamente ese año, primer viernes de marzo, sale desde su casa, de la casa de este marqués, y hace recorrido. La casa de este marqués, precisamente la casa de Pilatos. Ahí viene la casa de Pilatos, de donde sale el Vía Crucis. Y hace un recorrido por la ciudad, él calculando los 997 metros, calculando esa distancia. Y justo llega hasta lo que hoy en día es la Cruz del Campo. Por eso es la Cruz del Campo. Y ahí esa es la primera vez que sale en Sevilla, en este caso una imagen de una cruz de madera, y hace el Vía Crucis. A partir de ahí, el año siguiente, pues se empezó. A partir del concilio de Trento, que fue en 1545 y bueno, y 1563, hubo por lo menos cerca de 20 reuniones, por no más, y al final, bueno, a partir del concilio de Trento es cuando se dio un poco el vía libre para que esas hermandades que estaban, en este caso, vamos a hablar de Sevilla, podían sacar a la calle en días determinados, podían sacar a la calle sus imágenes, ¿no? Y así que a partir de 1563, 64, 65, bueno, pues ya empezaron estas cofradías, bueno, a sacar las que existían, ¿no? Pues casi todas las cofradías pues fueron en el siglo XVI cuando fueron creadas, ¿no? Otras fueron creadas posteriores, ¿no? Así que podemos decir que a partir de esa fecha empezaron poco a poco a salir a las calles esas imágenes, imágenes, decir, con tallas que, bueno, que estaban casi recién hechas, ¿no? Estamos hablando que hay crucificados, en este caso, en el pueblo de Doña de Vivo, Coll del Río, un crucificado de marzo de 1500, que es una obra una obra de arte incalculable, de valor incalculable, ¿no? Y muchas son anónimas. En aquel entonces, no sé si sabrían de qué manos, de qué artista o artesano habría salido, ¿no? Pero bueno, hoy en día muchos de esos Cristos, muchas de esas imágenes son anónimas, y es una pena, ¿no? No saber qué grandes artistas están detrás de todas ellas. Efectivamente, Mike, y muchos de ellos lo que hacían era crear una firma interior de la talla, o incluso en un pergamino poner el contrato de quién lo contrató y quién creó la obra, ¿no? Porque esto se ha visto en los diferentes Cristos que se han ido restaurando, que cuando lo han metido en una máquina de rayos X para ver si estaba dañado por dentro, las diferentes restauraciones que se han llevado por dentro, pues se han descubierto estos papeles y se le han adjudicado la autoría. Han nombrado al marqués de Tarifa y su viaje a Tierra Santa, y se me ha venido a la mente, Mike, una historia muy propia de Semana Santa y que tiene su origen en la casa de Pilato. Si alguien la ha visitado y si ha visto una especie de nicho con un azulejo de un gallo, pues tiene mucha relación con el Marqués de Tarifa. ¿Por qué? Porque en ese viaje, cuando fue a Tierra Santa, todo el mundo que venía de Tierra Santa para dar fe que ha estado allí, sobre todo si era alguien importante en la sociedad, y más el Marqués de Tarifa, cuando se le comparaba como a la familia Medici
de Italia en este caso. ¿Por qué? Porque le gustaba en este caso ese arte que se estaba encontrando de época pretérita y que la fue recopilando allí en la propia casa de Pilato, ¿no? Incluso él creó esa leyenda de que su casa, ¿no?, originalmente había sido levantada por Pilato, cuando Pilato nunca ha estado aquí en Hispale, ¿no? Pero cuando llegó de Tierra Santa, venía con un tarro, con una ceniza, y decía de que había encontrado una reliquia de la pasión única en el mundo. Que sí, que puede haber muchos trozos de la Veracruz en diferentes lugares del mundo, diferentes lanzas de Longino, ¿no? Incluso cálices, pero su reliquia era única en el mundo. ¿Por qué? Porque le habían vendido, entre comillas, la ceniza del gallo, de ese gallo tan famoso que cantó 3 veces cuando Pedro negó a Jesús, ¿no? Y esas cenizas están a día de hoy escondidas detrás de un azulejo donde hay un gallo allí en la casa de Pilato, y me pareció fascinante ese relato. Y lo que muy bien dice Maike fue esa idea, ¿no?, de ese Via Crucis que se realizaba en aquellos primeros años de esta celebración tal y como la conocemos. Hay un cuadro muy famoso que seguramente está viendo ahora mismo, donde la Semana Santa, porque a día de hoy podemos identificar a una hermandad en un día concreto, a tal hora, de tal parroquia que llega a la catedral, a, también, ¿no?, su recorrido. Pero esta idea de del domingo Ramos al domingo de Resurrección, cofradía y hermandad a la calle, es un invento muy reciente, cuando originalmente todas las procesiones salían a la vez para encontrarse en en la catedral y hacer y realizar eso, un vía crucis, o sí, un vía crucis magno, ¿no? Como ahora mismo se ha puesto, ¿no?, en dicha de eso de realizar uno en septiembre, fuera un paso detrás de otro con una imagen representando escenas de la pasión de Cristo. Al decir, Bernardo, al decir el día, es verdad, cada día pues se representa un día un día desde la borriquita, desde la entrada de Jesucristo a Jerusalén hasta el día de la resurrección, ¿no? Una Semana Santa que en verdad es más de una semana, ¿no? Pero bueno, una Semana Santa recordando la pasión y la vivencia desde la entrada de Jerusalén hasta, bueno, hasta el domingo de resurrección, que es cuando Jesucristo resucita, ¿no? A lo largo de la historia hermandades han ido cambiando, hermandades han ido cambiando de día, ¿no? La Veracruz pidió el jueves, ¿no? Y hay una historia, bueno, antes que se me olvide, la hermandad del museo, hay una historia que la hermandad del museo en 1923 cambia del Viernes Santo, la cambia el lunes. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de 1922, llovió, pero es que 4 años consecutivos resulta que llovía, Bernardo, que llovía, y resulta que, bueno, estaban cansados de que por casualidad esas horas pues lloviera y no pudieran salir. Y se reunieron la hermandad y en un acta reflejaron que en 1923 saliera el lunes santo, ¿no? La mala suerte hizo que ese mismo año el lunes santo lloviera y no pudiera salir ese lunes, y el viernes hizo un día de sol, ¿no? Hizo un día de sol, bueno, pero a partir de entonces sale el lunes santo. Otra cosa muy importante. Eh, otra cosa muy... Juan de Grijalva, que era un adelantado de Hernán Cortés, lo estoy diciendo de cabeza, no me acuerdo muy bien iba con un fraile franciscano el cual creíamos que era de origen catalán, ¿no? Porque tenían apellidos catalanes, pero no, al final era de Sevilla y concretamente era de Coria, ¿no? De la ermita de la Veracruz, que era un convento franciscano, ¿no?
Hernán Cortés hay que quitarle también mucha también de grandeza, porque los adelantados es los olvidados de la historia. Un adelantado es recibía una gran cantidad de dinero, y un adelantado era por ejemplo, Pizarro lo tenía, cada conquistador español tenía un adelantado que hacía que durante 2 meses se adentraba o mar adentro o tierra adentro, y en 4 meses tenía que volver, ¿no? Depende cada uno. Por ejemplo, Pizarro era 1 mes y medio, y bueno, eran 2 meses, lo que decía era, en este caso, era Hernán Cortés. Bueno, pues Juan de Grijalva era adelantado, Hernán Cortés estaba en Cuba, y Juan de Grijalva intentó adelantarse para la conquista de lo que hoy México, pero antiguamente pues, era Nueva Sevilla. Había una isla pequeñita, enfrente de lo que hoy es Veracruz, ¿no? Ahí se instaló Juan de Grijalva con tres carabelas, 3 barcos españoles con algunos soldados. Ahí fue la primera ermita de la Veracruz que se construyó, ¿no? Estamos hablando a principios de 1519, ¿no? Estuvieron allí 5 o 6 meses allí, y esa islita se llamó San Juan, la isla de San Juan. Luego, hoy en día se llama la isla de San Juan de Ulúa. ¿Por qué de Ulúa? Bueno, porque lo primero, allí había gente, bueno, y allí cuando llegaron los primeros españoles, pues habían indígenas allí, y le preguntaron que qué es lo que hacía allí. La verdad es que no había construcciones ninguna, es una isla que no había ninguna construcción, y les extrañó que hubieran gente allí, ¿no? Y lo primero que escucharon los españoles era Ulúa, Ulúa, ¿no? Esa frase, ¿no? Así que le pusieron San Juan de Ulúa, ¿no? Bueno, pues están allí 2 meses, están estudiando la forma de cómo entrar estaba a 3 kilómetros de la costa, cómo entrar en esa ciudad, ¿no? En esa ciudad que después sería Veracruz. Ya, bueno, mandan a llamar a Hernán Cortés y viene, ¿no? Bueno, pues Hernán Cortés quiere ya, con su ejército, allí construye la primera ermita y hace un campamento. Y está el ejército español allí esperando a entrar en tierra de México, ¿no? Y este monje franciscano sevillano, que he encontrado que era de Coria, le dice que el día propicio es el Jueves Santo. Jueves Santo. Era un 21 de abril, ¿no? De aquel año, ¿no? Y bueno, y resulta que van a intentar entrar en esa isla, perdón, en el continente, pero hay una tormenta fuerte y lo aplazan, ¿no? Al día siguiente. Entonces, al día siguiente, el día 22, en este caso 22 de abril de 1519, Viernes Santo, las tropas españolas pisan por primera vez el continente americano, ¿no? Y es muy curioso porque, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? El Jueves Santo está muy, muy relacionado con la hermandad de la Veracruz. Sí, efectivamente. Y ha comentado algo, Mike, sobre el tiempo y la lluvia, que se me ha venido rápidamente la memoria a cuando daba yo paleografía y archivística en la facultad, que desde aquí mando un saludo a mi profesor, don Antonio López. ¿Por qué estaré preguntando? Porque creo que fue, sí, en tercero que tenemos que realizar un trabajo de investigación sobre terremotos, ¿no? En este caso a mí me tocó el virreinato del Perú. Y no digo de que a día de hoy tenemos en este caso, mucha información sobre la climatología en los diferentes cartas, documentos y demás. Sobre todo aquí en Sevilla, cuando teníamos había lluvia abundante o cuando se producía una sequía, ¿no? Porque eran las propias hermandades cuando no podían salir en procesión que apuntaban en su diario: hoy no podemos salir en procesión porque llueve, o hay una salida extraordinaria para la lluvia o para que llueva por los diferentes meses de sequía que estamos viviendo, ¿no? Incluso, si mal no recuerdo, Mike, hay una hermandad en Mairena del Arco que se llama el Cristo de la Cárcel, donde su origen, en este caso, es muy curioso porque no sale en procesión una escultura, sino
un lienzo, un cuadro, lo sacan en procesión, que estuvo muy ligado con la antigua prisión de Mairena del Arco, pero su origen era precisamente ese, ¿no? Sobre los movimientos climáticos, pues se sacaba en procesión pues a esta imagen, ¿no? Y gracias a todos esos relatos y escritos que nos han dejado las cofradías, pues podemos eh, escribir, ¿no? Una historia meteorológica que nos puede aportar mucho, y todo esto, y todo gracias a las cofradías. Ahora que has comentado, Bernardo, el tema de la climatología, yo desde aquí quiero mandar también un abrazo a todos los cofrades, todos los amantes de las cofradías, de lo que conlleva la Semana Santa, porque bueno, es su semana grande y bueno, y al estar en este estado de alerta, pues precisamente no pueden ni ir, porque sabe que los días de lluvia, bueno, por lo menos los templos están abiertos y pueden visitar sus imágenes, ¿no? Que son ellos son tan devotos, pues, ya prácticamente ahora pues no pueden salir, ¿no? Se me ha venido a la cabeza el hecho de que, bueno, la Semana Santa no se ha cancelado. La Semana Santa es el Efectivamente, calendario, seguimos estando en Semana Santa. Lo que se ha sí. cancelado son las salidas procesionales, ¿no? Ujú. Eh, este año pues se recordará que no ha salido ninguna, pero ninguna, ¿no? A raíz de la historia, si nos vamos un poquito hacia atrás, quitando el tema meteorológico, por supuesto, no ha habido ningún año en que no haya salido ninguna, ¿no? No ha llovido una semana y pico siempre. En la historia no hay ninguna de que la Semana Santa no haya salido ninguna procesión. Siempre ha salido una o como mínimo dos, ¿no? Pero nos tenemos que remontar a 1933, que es cuando no salió ninguna procesión Ujú. de Sevilla a la calle, pero el por qué. Vamos a explicar por qué. Un año antes, en 1923, estábamos en la Segunda República, estamos en un tiempo, bueno, que en un tiempo social político no muy favorable a la Iglesia Católica, ¿no? Se decide de no salir perdón, 1932 se decide no salir, pero la Hermandad de la Estrella sale, ¿no? Esa Hermandad de la Estrella decide que sí, que ella tiene que salir, ¿no? Y efectivamente, ese año solo sale la Hermandad de la Estrella, ¿no? Y hace su recorrido normal, ¿no? Bueno, pues resulta que en la calle Rioja, incluso la calle Tetuán, primero la calle Rioja, resulta que entre la multitud, porque hay gente que era devota en aquel entonces, en que el gobierno, bueno, no estaba muy a favor, pero tampoco, pues no se le ocurre otra cosa que apedrear, ¿no? Apedrear, tirar piedras a la comitiva, esos nazarenos y a la imagen, ¿no? La Hermandad de la Estrella sigue hacia adelante, no hace caso omiso y sigue adelante. Llegan a la calle Tetuán y bueno, y otra vez lo mismo, ¿no? Resulta que lo esperan con piedras, ¿no, Bernardo? Y bueno, incluso sale algún herido, algún nazareno, porque le llegan a dar con alguna piedra. Esta hermandad sigue con su penitencia, su carrera oficial, y llega a la Plaza del Triunfo. No tenían bastante, por ejemplo, en este sentido de tirar piedras en dos calles que ya se escucha 3 detonaciones de armas de fuego en esa Plaza del Triunfo. Y bueno, efectivamente, se dan cuenta de que alguien o alguienes ha disparado al aire, eso sí, ha disparado al aire un arma de fuego, una pistola o un rifle, ¿no? Así que bueno, la multitud corre lo que sea, pero que la hermandad sigue en sus 13 y termina su recorrido, ¿no? De penitencia, ¿no? De ahí, Bernardo, es el apodo de La Valiente, ¿no? Apodo La Valiente. ¿Qué es lo que pasa, Bernardo, el año siguiente? Estamos hablando ya, ese fue en 1932 y nos vamos al año 1933. Se reúnen todas las hermandades, todos esos hermanos mayores se reúnen y bueno, y deciden por unanimidad, deciden de no salir, ¿no? Aconteciendo lo que pasó el año pasado, no quiere que haya un mal mayor, ¿no? Así que
en el año 1933 no sale ninguna cofradía, pasa la Semana Santa bueno, parecida a la nuestra, ¿no? Que no sale ninguna cofradía. En el año 1934 se vuelve otra vez a reunir esas hermandades y algunas deciden salir, otras no deciden salir y prácticamente sale la mitad, ¿no? Sale la mitad de las cofradías de Sevilla, salen a la calle, no hay ninguna incidencia, pero bueno, sale a la calle. Y ya no es hasta 1935 cuando ahora sí sale ya toda la comitiva, todas las hermandades de Sevilla, ¿no? Y hasta la actualidad vamos a quitar la semana que llueve, o sea, el sistema, el clima, ¿no? La lluvia. A partir de 1963 hasta el día de hoy, bueno, pues nunca se ha suspendido en las procesiones, ¿no? Si nos vamos, remontamos, esto es muy importante también, nos tenemos que remontar al principio, al año 1810, cuando la revolución, perdón, la revolución francesa sí, pero la invasión francesa en Sevilla, bueno, pues ahí no sale, ¿no? No sale la cofradía tampoco, porque bueno, aquí los franceses hacen destrozos a nivel cultural increíble, ¿no? Bueno, disparan a imágenes, queman obras de arte, un saqueo horroroso, ¿no? Ya nos tenemos que ir a finales del siglo, en este caso 1800, cuando también una revuelta aquí en España, bueno, pues hacen también que no salga ninguna cofradía, ¿no? Así que a lo largo de la historia de la Semana Santa, podemos decir que sí, que ha habido más eh, ha habido más veces que no han salido las cofradías a la calle, ¿no? En su totalidad. Efectivamente, Michael, e incluso han nombrado esos tiempos de la valiente, ¿no? Esa tensión vivida en los años 30 del pasado siglo XX, pero sin duda también hubo otro hecho que marcó profundamente a la historia de las cofradías de Semana Santa, y es el hecho de la guerra civil. ¿Por qué? Porque se quemaron muchas iglesias, ¿no? Por ejemplo, en Alcalá ardió la iglesia de San Sebastián, también la iglesia de Santiago. Perdimos el convento de San Francisco y perdimos nuestra talla de la Veracruz, que solo se conserva un dedo, que si mal no recuerdo está guardado en la Hermandad del Cautivo o de la Amargura. No, ahora mismo estoy tirando de memoria. Y es precisamente a partir de estos actos de la guerra civil, en muchos municipios están coincidiendo durante estos años con ese 75 aniversario de muchas cofradías, de muchas hermandades, ¿no? Porque digamos que se reinventaron, entre comillas, o renacieron por el simple motivo de que las actas de las hermandades se quemaron, se perdieron y tuvieron que empezar desde cero. Aquí, por ejemplo, hay un caso muy llamativo, Michael, nos tenemos que situar justamente, yo creo que es en el corazón de la Semana Santa alcalareña, en la propia madrugada, ¿no? Con Jesús de Alcalá. Es un momento mágico, ¿no? Porque es la única cofradía que abandona la zona urbana y se mete en un parque natural y sube a un monte que aquí lo llamamos el Monte Calvario, y allí pues los tres pasos que conforman la hermandad, ¿no? La de Jesús, San Juan y la de María del Socorro, pues hacen como una especie de escenografía justamente en el momento de la crucifixión, y es muy curioso, pero nos tenemos que remontar a años anteriores cuando se restauró una túnica que llevaba el Cristo original de la hermandad de Jesús, que se perdió en la guerra civil, pero solo se conservó la túnica. Es una túnica burdeo con mucha piedrecita o cristales, y se la apodaba, ¿no? Como la túnica de los espejos.
esta túnica se salvó, se restauró y quisieron hacer un guiño, ¿no? A la hermandad originaria, pero estará de acuerdo conmigo en esa corriente de la, concretamente de la restauración, sobre si a cualquier pieza artística o en este caso religiosa, si la restauramos o le quitamos aquellos elementos que realmente podemos identificar a esa imagen. En este caso, Jesús lleva una túnica morada muy simple, pero se le puso la túnica de los espejos y creó una una controversia, porque mucha gente decía que ese Cristo realmente no era el Cristo de ellos, ¿no? Y esto se ha vivido en múltiples ocasiones cuando se ha restaurado una Virgen o un Cristo que se le ha limpiado prácticamente la suciedad que tenía en la cara y parece que es una nueva imagen. Y bueno, y a partir de esto, pues, como iba diciendo, ¿no? Es muy común, por ejemplo, creo que el año pasado también se celebró el 75 aniversario de otra hermandad de aquí de Alcalá, pero no solo en Alcalá, sino también en Sevilla se están celebrando y en cualquier sitio, porque realmente coincide, ¿no? Se celebra los trágicos acontecimientos de la guerra civil que se vivieron, pero en este caso desde el punto de vista de las cofradías. Pues sí, ¿no? Es una época de la historia de España bueno, una historia negra, ¿no? Alguna sorpresa también, algunos milagros, ¿no? Unos milagros y algunas sorpresas vienen a relación de esos acontecimientos. Aquí en Coria del Río, ¿no? Estamos hablando de Coria del Río, provincia de Sevilla, el Cristo de la Veracruz, ¿no? Que ya he dicho que es una talla anónima, aunque es de marzo a principios de 1500. Es el Cristo más antiguo de Sevilla que sale en procesión, o sea que imagínate que sale en procesión. Bueno, pues resulta que en eso, a principios de la década, estamos hablando de los 1930, la Segunda República, bueno, pues varias personas entran dentro de esta ermita y se lían a tiros y a quemar, ¿no? Se lían a tiros y bueno, la Virgen pues no se perdió, se quemó. Y con este Cristo, que ya te digo que es una obra incalculable, su valor incalculable, pues se liaron a pegarle, bueno, pegarle tiros, ¿no? De hecho, hay fotografías con tiros pegados. Gracias a una ermitaña, ¿no? Que vivía allí, ¿no? Bueno, pues lo pudo esconder, ¿no? Y se salvó, ¿no? Bueno, después, cuando ya, bueno, ya gana el bando nacionalista la guerra, pues se puso la guerra civil, se intenta restaurar, se saca de esta señora, pues saca el Cristo, se restaura y llegan, bueno, y hay una sorpresa cuando uno de esos tiros, bueno, pues le dio en el rostro, ¿no? A este Cristo, ¿no? Pero resulta que no se sabía que tenía una máscara. La cara actual del Cristo de la Veracruz, estamos hablando que es gótico tardío, ¿no? No es un Cristo, no es una cara de grande expresión, sino que es un poco, en este sentido, abstracta, ¿no? Es gótico, ¿no? No es de tamaño natural, porque es un Cristo más bien pequeño, ¿no? Pero resulta que la cara que tenía, la cara que creíamos que era suya, pues era una cara normal, una cara de un Cristo normal, ¿no? Así que, bueno, hoy en día el Cristo de la Veracruz tiene una cara gótica, tardía, es una obra de arte. Y bueno, y se salvó, gracias a Dios, la cara, pues, se ha hecho restauraciones. Gracias a rayos X, que es lo que comentaba, gracias a esos rayos X encontraron en su interior, el interior de la cruz, porque está unido a una cruz, ¿no? Es una sola pieza. Encontraron una cámara secreta dentro, ¿no? Y encontraron incluso joyas dentro, ¿no? Pero no se sabe quién es el artista. Se cree que es del taller o de la mano de Gil de Siloé, ¿no? Un artista muy, muy importante y sobre todo en los Reyes Católicos era su escultor, ¿no? Pero imagínate, hay que cuando llega esos hombres que entran y disparan, hacen, queman la iglesia, bueno, no solo esa, ¿no? La iglesia de la Soledad, la parroquia, en fin, van recorriendo esos templos cristianos.
Llega la guerra y en este caso perdieron la guerra, ¿no? Y son reconocidos en el pueblo, Bernardo. ¿Qué hacen? Bueno, pues son perseguidos, ¿no? Son perseguidos y saben que si lo cogen morirán, ¿no? ¿Saben lo que hacen? Entran en la ermita corriendo y desaparecen hasta el día de hoy. Desaparecieron. Yo ya he dicho que llevo muchísimos años investigando y bueno, y documentándome, y hay una leyenda, no una leyenda ya, porque bueno, al final lo conseguimos rescatar, de que esa iglesia, esa ermita, se le atribuye y si fue construida la historia oficial, entre comillas, en 1474 a 1500, ¿no? Por la orden de la Veracruz, ¿no? Bueno, en este caso la orden del hospitalario, ¿no? La orden de Malta, del hospitalario, ¿no? Llevo muchísimos años investigando los templarios, y yo seguí una pista desde Ocre, desde que tuvieron prácticamente esos nueve caballeros en Israel, ¿no? En el templo de Salomón. Y llevo reconstruyendo lo que hicieron, donde construyeron sus templos, ¿no? Bueno, y cuando ya fueron expulsados los cristianos de Jerusalén, porque ya fueron los musulmanes los que tomaron el control, la última cruzada que se podía decir era echar los musulmanes de la península ibérica, ¿no? Es la última cruzada que ya se pudo hacer, ¿no? Hasta 1492 que los reyes católicos pulsan, ¿no? Bueno, pues fui reconstruyendo pistas y llegué a la conclusión de que la ermita de la Veracruz era obra templaria, una obra que la habían construido los templarios, pero claro, a la historia oficial 1472, mi historia es 1280 y tanto, ¿no? 1280 y tanto, es la construcción de esa ermita. Claro, necesitaba, por mis informes e investigaciones y por el lugar telúrico, ahí debía haber una ermita templaria. Gracias a un gran amigo, bueno, y sobre todo un gran arquitecto que es Ricardo Ronquillo, el cual, bueno, se dedica a restaurar muchos templos católicos, catedrales, iglesias, pues él también se empeñó a decir que efectivamente hizo un trabajo fenomenal que se va a publicar en mi libro, mi primer libro, y llegó a la conclusión, firmado por él, y mucho también, bueno, en ese sentido, ¿no? Hizo un trabajo magnífico, de que esa construcción pertenece también, que esto yo lo cierto, en 1280, a finales de 1200, ¿no? Una construcción templaria con argumento, ¿no? Incluso se fue a la zona templaria, estuvo en el Reino de Aragón estudiando las construcciones, ¿no? Además es un experto medieval en ese caso. Pero faltaba una cosa, un túnel. Yo decía que debajo de la ermita hay un túnel. Hay una historia, una leyenda que debajo de la ermita de la Veracruz de Coria hay un túnel debajo del Cerro de San Juan que llega hasta el otro lado, cruza el río Guadalquivir y llega hasta lo que se llama la Torre de los Cerveros, una torre de vigía almodave, ¿no? Que están enfrente, a unos 4 o 5 kilómetros enfrente. Para mí es impensable una obra de ingeniería. Para mí no creo que debajo del río Guadalquivir, bueno, estamos ahora en pleno, queremos hacer un túnel, ¿no? En la S40 que quiere pasar por debajo del río Guadalquivir. Bueno, y los ingenieros dicen que es casi imposible. Imagínate qué infraestructura, ¿no? Para mí no. Pero que sí, que está el Cerro de San Juan, hay unos túneles debajo, ¿no? Había una leyenda, no había una leyenda. Y la casualidad que mi suegro, que es maestro albañil, maestro cantero, resulta que estaba justo al lado hay una construcción y estaba realizando, bueno, las labores de una construcción de casa cuando el terreno cede y mira por dónde ve una especie de cueva o de túnel. Así que llama al arquitecto, que en este caso el arquitecto también, un arquitecto que es conocido allí en el pueblo, incluso tiene... creo que incluso esa construcción pues lo llevaba él, ¿no? El proyecto era suya. Este arquitecto estuvo, él personalmente, incluso mi suegro, estuvieron en ese túnel. Un túnel donde parte de la ermita, no se sabe de dónde, uno dice debajo del altar, otro dice desde la ermita, que va a ir al interior de la montaña, de este monte. Lo que pasa que no llegaron al final porque, bueno, con el tiempo pues se habrá destruido, ¿no? Así que imagínate este Cristo tiroteado por estas personas, en los cuales
los cuales años después son perseguidos por el otro bando, por el bando ganador de la guerra. Bueno, si lo llegan a coger, pues prácticamente lo hubieran matado, fusilado. Entran auxiliados por el mismo Cristo, porque estaba justo, estamos hablando en el altar, que ese Cristo está en el altar, ¿no? Y desaparecieron, ¿no? Ahora se sabe, entre comillas, se puede saber que pues, efectivamente ya sabían que ahí hay un túnel y, bueno, pudieron salir por ahí, no cruzando el río. Yo no creo que esa infraestructura estuviera allá, pero los templarios eran muy listos. En Ocre le pasaron, ¿no? Cuando fueron asediados, ¿no? Ellos construían su templo y tenían que tener el escape, ¿no? La salida de escape. Así que imagínate esa historia de un Cristo fusilado, porque fue fusilado por la milicia, y que años después ese mismo Cristo lo ayuda a escapar, ¿no? Pues desconocía la historia y me ha fascinado. Me ha fascinado y creo que no es el único milagro, ¿no?, que le podemos adjudicar a una de estas imágenes, pero la que voy a contar a continuación baila entre la leyenda, el milagro, prácticamente una historia de fantasma, una historia que se tiene que contar la mañana del Jueves Santo y sobre todo en la hora previa a la madrugada. ¿Por qué? Esta leyenda, ¿no?, estos testimonios nos hablan de en algún punto de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando Sevilla empieza a llegar aquella poca industrialización, pero sobre todo en el ferrocarril. Una Sevilla que no es la Sevilla de la edad moderna, no es esa Sevilla rica que hemos hablado, que llegaba, que era la conexión con América. Prácticamente era una ciudad secundaria o terciaria en España, ¿no? Será aquí donde un pequeño niño de unos 7 u 8 años, apodado Tomasín, que él era muy devoto del Cristo de los gitanos. Siempre le decía a su madre y a su padre que por favor le hicieran una túnica, que él quería salir en procesión en la hermandad de los gitanos. Pero llegó un brote de enfermedad a Sevilla, su madre fallece y queda a cargo de su padre. Un hombre que prácticamente por las condiciones laborales de la época prácticamente eh, salía, salía de noche de su casa antes del amanecer y llegaba prácticamente a alta hora de la noche de trabajar en, en la vía ferroviaria. Pues prácticamente no tenía tiempo de cuidar a su hijo. Él decide que en el tiempo que esté trabajando no tenía a nadie con dejarlo a su cargo, pero se le vino a su cargo las monjas, ese convento que está anexo o que estaba anexo, no sé si a día de hoy se mantendrá uh, a la iglesia de los gitanos. Las monjas dijeron que sí, que se encargaba del pequeño, de la alimentación, de la educación, siempre y cuando el padre pues él estuviera ocupado, ¿no? Bueno, el niño creció feliz entre las monjas y ella pues sabían de su deseo, ¿no? De ese deseo de ir la madrugada con el Cristo de los gitanos en procesión. La hermana superiora mandó a comprar una varita porque todo esto le iba a dar una sorpresa al pequeño Tomasín. Otra hermana le bordearon las túnicas y se la dieron al niño justamente unas semanas antes, ¿no?, de la Semana Santa. Lo habían inscrito en la hermandad. El niño estaba muy pero que muy feliz. Pero llegó la tragedia, llegó de nuevo la enfermedad, el pequeño se puso muy enfermo y no logró sobrevivir.
pues a las hermanas se quedaron muy tristes. En aquella época el padre, imagínate, había perdido a su mujer meses antes, a su hijo, ¿no? Al único hijo que tenía. Y llegó Domingo de Ramos, llegó Lunes Santo, pasaron los días y llegó la madrugada del Jueves Santo al Viernes Santo. Se cuentan de que varios hermanos mmm, iban hacia la iglesia de los gitanos y observaron como un niño pequeño con su capirote, con su varita, abría la puerta del convento y salía corriendo rumbo hacia la iglesia para entrar con los demás. Ambos se sorprendieron, dijeron, ¿por qué sale un niño de ahí? A ver si va a estar robando algo. Pero tampoco escucharon alboroto de la monja. Ellos pensaron de que al final quizá había ido en auxilio porque se le había desgarrado algo y las hermanas en algún momento pues le hubieran cosido eh, la parte rota. Bueno, pasa la procesión, pasa Semana Santa y uno de estos hermanos acude al convento para asegurarse de que todo estaba correcto. Para la sorpresa de la hermana superiora, dijeron de que en aquel convento desde hacía unas cuantas semanas no vivía ningún niño y que por la descripción que estaba dando era posible que era Tomasín, pero que era imposible porque se le había enterrado al niño con la túnica de Nazareno y la varita la custodiaba ella en su habitación. Y desde entonces, Mike, se cuenta la leyenda que entre los hermanos de la hermandad de los gitanos, justamente esa media hora, ¿no? Antes de salir en procesión, se puede escuchar a un niño correr dentro de la iglesia, en risa. Incluso se ve a ese pequeño nazareno deambulando por debajo del paso y haciendo trazada. Yo creo que es una de las historias más divertidas y creo que la tenemos que sacar a reducir en estos tiempos extraños que estamos viendo, sobre todo en esta peculiar Semana Santa, y estoy seguro de que mucha gente no conoce la leyenda de Tomasín. Sin duda aquí os la regalo a todo el mundo y para mí yo creo que es mi historia favorita y siempre la suelo contar aquí en esta fecha de Semana Santa. Bueno, Bernardo, podemos decir también que, por ejemplo, lo que hemos dicho antes de la Hermandad de la Estrella de los Valientes, ¿no? Le pusieron en ese caso, ¿no? Pero hay otra fecha que, bueno, hay otra fecha también, 1782, ¿no? Que bueno, ahí se prohibió de que los nazarenos, ¿no? Nazarenos no fueran, bueno, estuvieran, el rostro, bueno, estuvieran al descubierto, que salían con la cara, ¿no? Sin embargo, cuatro de esos nazarenos denegaron estamos hablando de la hermandad de la estrella, denegaron esa petición y salieron con el rostro tapado, ¿no? Inmediatamente, bueno, fueron apresados y bueno, fueron apresados, metidos en la cárcel y bueno, y al final pues lo dejaron libre porque bueno, se le echó encima a la multitud y empezaron a la gente, ¿no?, de Sevilla a echarle en cara, ¿no? A echarle en cara el tema de que bueno, eran chavalería y que nada, sigue estando, ¿no? En esa hermandad está con gente echada para adelante, ¿no? No se nos puede olvidar el tema de la ropa, ¿no? El tema de esos capirotes, el tema de la capucha, el tema de la ropa. La ropa, la ropa de las hermandades, bueno, exactamente es la misma ropa que llevaban las órdenes religiosas, ¿no? En su hábito normal. No es el hábito corriente, ¿no? Pero cuando eran de gala y cuando iban a la lucha, ¿no? Lo único que diferenciaba es que en el cinto, bueno, no llevan su espada, ¿no? O sus armas, ¿no? Pero es prácticamente la misma, ¿no? Tenían que tener a un monje, por dentro es el hábito de un monje, con una capa donde identifica su orden militar. En los templarios, por ejemplo, Efectivamente.
la Orden de Malta, la llamada también Orden de, en este caso, de los hospitalarios de Jerusalén, bueno, pues era el árbitro negro, y en la capa pues llevaban la cruz de la cruz de Malta, de 8 puntas, pues llevaban blanca. Los templarios, pues la túnica blanca, con su cruz de paté. Otro día hablaremos de esos dibujos que aparecen, esos templarios con la cruz de Malta, equivocados, Sí, sí, totalmente equivocado, pero bueno, otro día hablaremos de los templarios y sí, eso. sí, sí. Y bueno, y hoy en día, pues, es la misma indumentaria de siglo de la Edad Media, donde esos guerreros, eso hay que decirlo, guerreros monjes guerreros, órdenes militares. Y bueno, el tema del gorro del capirote, el tema del gorro del capirote viene a raíz de la Inquisición, ¿no? A raíz de la Inquisición. No, todo en Sevilla, sobre todo, que es donde principalmente empieza la Inquisición, a esos reos, a esos condenados, pues se le ponía el capirote. Por eso se dice el tonto del capirote, ¿no? Esa expresión tonto del capirote, ¿no? Viene a raíz de que se le juzgaba vestido de una túnica blanca, y bueno, y con ese capirote de que representaba en ese momento, representaba tonto, ¿no? Que era un hereje, un tonto, ¿no? El rostro tapado, el rostro tapado, el rostro tapado era, puede venir, no hay versiones concretas, ¿no? Por lo que yo he estudiado, tengo dos teorías, ¿no? Pero bueno, el rostro tapado puede ser de la vergüenza, también de la vergüenza de lo que realmente el cristiano, o en este caso sus hermanos, pues lo conllevaron, bueno, estamos hablando de Pedro, ¿no? Pedro que lo negó 3 veces, bueno, y casi todos sus discípulos, pues en algún momento de la escritura un poco niega de ello, ¿no? Pues la vergüenza de el hombre hicimos, ¿no? Con el Hijo de Dios, en este caso, con Jesucristo. Otro también es que esos monjes, no las hermandades, pues, sino las órdenes militares, algunas llegaron a ser herejes, en este caso, bueno, fueron excomulgadas como los templarios, y otras también fueron muy perseguidas, ¿no? La única manera de que no supieran realmente quién era y con la cara tapada, ¿no? Con esa cara tapada en señal de no saber, de ocultar su rostro. Eso ha llegado, bueno, eso ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y así que, bueno, esa tradición persiste, ¿no? El monje guerrero procesando con su imagen, en este caso. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Es más, conocía lo de la cara tapada y las túnicas y lo de las túnicas. Y nada más que pues yo creo que por aquí no podemos cortar la transmisión. Que vamos, llevamos 1 hora y 10 y se me ha pasado volando. Posiblemente podamos estar aquí hablando 2 o 3 horas más seguidos. Pero bueno, ya dejaremos más pinceladas para en el futuro, que tenemos pendiente una de estas transmisiones sobre misterio, ¿no? Sobre investigaciones paranormales, que cuando pase la Semana Santa, pues nos pondremos a ello. Y de nuevo, muchas gracias por estar en este canal aquí conmigo y contándonos, ¿no? En esta semana especial, pues un programilla especial que bien nos hacía falta, ¿no? Para levantar los ánimos. Sabes, Bernardo, que para mí ha sido un placer estar aquí contigo, y nada, a la próxima pues hablaremos de esos misterios, ¿no? Que también nos gusta. Somos historiadores, pero también nos gusta Sí, esa chispita de efectivamente. misterio, porque la historia está llena de estos Sí, casos de sí, sí, misterio. sí. Efectivamente. Y tú tranquilo, que de aquí, que cuando pase Semana Santa, como máximo 2 semanas, estará listo ese programa. Bueno, Mike, un saludo y hasta pronto, amigo. Un abrazo, hasta luego.